Pónganme sí, pónganme no, pónganme más o menos. Ah, perfecto, Pau. No. Ok, Luis, excelente. Daphne, más o menos, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Ok, Jorge. El examen se va a aplicar mediante Classroom. Yo te lo asigno mediante el aula de Classroom. Te llega la notificación de que se abre el aula, que se abre todo el domingo y tienes 3 horas para poderlo realizar. Aquí, a diferencia de la escuela, vamos a hacer esto. Liz, ya te tomé en cuenta, Liz, para que puedan ustedes, para que también puedas tomar el examen. Ya estoy viendo su mensajito apenas. A diferencia de los exámenes de la escuela, aquí sería muy terrible que alguno de ustedes quisiera mentir y decir, porque aquí van a tener la posibilidad de tener los recursos de la computadora y la calculadora y todo lo que ustedes quieran, pero el examen ustedes lo van a presentar en alguna sede y no les van a dejar sacar calculadora, no les van a dejar sacar formularios, no les van a dejar sacar absolutamente ningún material. En el caso, por ejemplo, de Carlos, por ejemplo, que me dice, si yo ya le asigné, Carlos, el examen, inmediatamente después de la clase pueden hacerlo desde ahorita y pueden ustedes ir adelantando. Entonces, la idea es que ustedes se den cuenta cuáles son realmente las capacidades que tienen. Y, por favor, sí les voy a pedir que sean muy honestos en esta parte. José Manuel, por cierto, cuando te evalué en el examen de diagnóstico, vi que saliste muy bajo. Yo veo aquí 48 puntos. Espero, José Manuel, que haya sido como el reflejo de un mal día, pero cualquier duda que tengas en relación a algunas de las preguntas, algunos de los procedimientos, por favor, házmelo saber para que podamos ir avanzando. Moisés, no es el mismo que presentaste tú. Lo presentaste la semana pasada, Moisés. Ábreme tu micro si quieres. Maestro. Lo presentaste la semana pasada, ¿verdad? El examen de simulación. ¿O fue al principio, cuando se los dejé yo en formación? Sí, fue cuando usted nos lo dejó en formación. Ah, perfecto. Eso, entonces tú tienes 61 aciertos en este momento, ¿vale? Sí. Y quiero decirles que más o menos por el mes de febrero vamos a hacer una segunda simulación y ya tenemos que estar rebasando, prácticamente todos vamos a tener que estar rebasando los 80 puntos. En el caso, por ejemplo, de Sebastián, que tuvo 87, ya tendrá que estar llegando casi a los 90 y tantos, 95, 100. Febrero, regresamos, antes de irnos de vacaciones, hacemos otra simulación, es la tercera. Regresando de vacaciones hacemos otra simulación, esa es la cuarta. Vamos a hacer una quinta simulación antes de que se haga el examen y una semana, 2 semanas antes de que presentemos exámenes, vamos a estar haciendo no una simulación, sino 2, 3, 4 simulaciones. Yo tengo 6 versiones diferentes de exámenes con mi PEMS. Y eso es lo que yo les pongo para que ustedes presenten, ¿sale? Entonces son muchas versiones diferentes, a veces cambian los datos, a veces cambian las preguntas, a veces son completamente diferentes las lecturas, pero entonces les pido que estén atentos porque vamos a tener que ir avanzando en esto. Ok, ahora, ya que les dije lo de las ligas, ya que les dije cómo dejé las evaluaciones, fíjense, por ejemplo, ahorita vamos a empezar con esta primera evaluación. Quiero que todos ustedes vayan al Classroom que dice Geografía, Historia, Formación Cívica, Comipems, FCE Comipems, que está aquí. Vayan a Trabajo en Clase. Y aquí dice que yo ya los tengo a todos, absolutamente a todos en este Classroom colocados. Van a abrir la primera evaluación
van a ver la tarea y le van a dar clic al formulario. Si alguien no lo ve, por favor me dice, porque lo que quiero es que en este momento me contesten su primera evaluación. Historia universal de la 1 a la 12. Profe, de poner el correo le ponemos el correo que estamos utilizando para el Comipems o puede ser institucional. El que están utilizando para Comipens para que quede registrado, por favor, Dafne. Ok, profe. Y conforme vayan terminando, me colocan en el chat para que yo pueda eh, hacer la parte de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de que nos vayamos, vamos a hacer la segunda evaluación. 1 a 12, por favor, Luis Fernando. La primera evaluación. Voy a cerrar mi micrófono para no distraerlos. Si tienen algún comentario, me hacen en el chat y ya les abro o de nueva cuenta el micrófono. Perdón, Moy, creo que no había entendido tu pregunta, pero de Historia Universal de la 1 a la 12, todos lo tenemos que hacer en este momento, ¿vale?
Perfecto, oye, creo que ya vamos avanzando. Déjenme veo. Tengo 10 respuestas, todavía me faltan algunas. Vayan sacando su promedio mediante una regla de 3. 12 respuestas es a 10. Si tú, por ejemplo, tienes, no sé, 8 puntos, es 8 por 10 entre 12, o sea, 80 entre 12, y esa sería la calificación que sacarías. Me van colocando, quiero que vayan haciendo ese promedio en papel, para que se acuerden cómo hacer su promedio, o cómo hacer divisiones, y que me pongan en el chat cuánto fue que se supone que sacaron, porque les devolvió la calificación o los puntos que tenían. Ok, Dafne 6.6, Jorge Fernando 6, 6.6, Sebastián 10, muy bien, excelente Sebastián. Dani 10, excelente. No te preocupes, Dafne, ya sé que de pronto es así como frustrante, pero no te preocupes, precisamente porque aquí es en donde vamos a empezar a hacer el proceso en el que ustedes van a aprender. Ok, déjenme ver cómo tengo los resultados. Ya tengo 14 respuestas. Ahora, lo que voy a ir retomando con ustedes es lo siguiente. Fíjense bien, es muy importante porque esto me va a servir para retroalimentarlos en otro momento. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un examen de esta naturaleza, yo puedo enseñarles que en tiempo real me van apareciendo las respuestas de ustedes. Aquí ya llevo 16. Y por ejemplo, me voy a centrar en el caso de René, por ejemplo. Me dice cuántos puntos sacó. Pero me puedo centrar en estas preguntas que tienen incorrectas. Aquí, por ejemplo, decía, periodo perteneciente a la prehistoria en que se desarrolló hasta el 10.000 antes de Cristo y durante él tuvo su origen la especie humana en África. Recuerden que la especie humana en África tuvo su origen en el Paleolítico, que es piedra antigua. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos ir reafirmando cuáles son las áreas de oportunidad que vamos a ir teniendo durante este tiempo, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Pues vamos entonces a cerrar porque me parece que ya son 17. Muy bien. Ya estamos todos en posibilidad de continuar. Voy a pasarme a esto que estábamos haciendo la semana pasada. Por ahí lo tenemos. Ahí nos habíamos quedado en el minuto 4, ¿verdad, muchachos? Dafne, no sé si me podrías decir en qué nos quedamos. No, queda en el 4,9. Ok, gracias. Lalo, ¿cómo vas con esta parte? Platícame. Disculpe, profe, es que pasó un don. No te preocupes. ¿Cómo vas con esta parte de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Pues vi el video y pues me parece interesante cómo se fueron uniendo los países y cómo fueron entre ellos pues peleándose, ¿no? Claro. Muy bien, pues ahorita vamos a retomar esto y les voy a ir dando notas, ¿vale? Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania.
Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética... Ok, fíjense bien, ¿eh? Aquí algo que sí tienen que anotar es esta línea Maginot, que fue una línea que los franceses colocaron como un fuerte para que no los atacaran los alemanes, y sin embargo, bueno, esta es uno de los primeros bastiones franceses que cae en la Segunda Guerra Mundial. Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Ok, esa es algo que tenemos que anotar. Los alemanes utilizaron la Guerra Relámpago para inmovilizar a los enemigos. Blitzkrieg, algo así se pronuncia en alemán. La Guerra Relámpago. Y es algo muy importante de la Segunda Guerra Mundial. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un... Ahí está, miren. Blitzkrieg. Y una de las cosas que sucedió en esta guerra mundial fue esta adaptación de estos tanques de guerra, los Panthers, porque estos eran tanques de guerra un poco más pequeños, pero que eran todoterreno. Adelante, Carlos, no te preocupes. Estos eran tanques de guerra que eran más pequeños y eran todoterreno, y la verdad es que les ayudaron a ganar también mucho territorio, como en la Primera Guerra Mundial lo hicieron con los submarinos. Este fue una de las innovaciones de la Segunda Guerra Mundial. Un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra.
Ok, y como en la Primera Guerra Mundial, los italianos al final traicionan otra vez a los alemanes. Por eso es que son conocidos como muy traicioneros estos italianos. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es, si ustedes se dan cuenta en el mapa, ya aquí prácticamente toda Europa estaba dominada por Hitler. Y para los que no lo crean, Francia, vean cuánto territorio fue tomado de Francia. Prácticamente toda Francia estaba bajo el dominio alemán. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Ok, y esa no entiendo porque es muy, muy recurrida en los exámenes. La Operación Barbarroja, que lo que pretende es, pues, entrar a la Unión Soviética. Esa Operación Barbarroja sienta el precedente del fin de la Segunda Guerra Mundial porque es en donde pierde realmente Hitler. Si ustedes se dan cuenta, ya había dominado gran parte de este continente Hitler. Si hubiera realmente esperado un poco de tiempo, hubiera consolidado su poder y seguramente hoy la mitad del mundo hablaría alemán. Pero bueno, ahí está la Operación Barbarroja. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. Ok, estas son dos cuestiones súper importantes. El invierno en Rusia fue realmente quien detuvo a Napoleón Bonaparte y a Hitler para que pudieran conquistar a los rusos. Por favor, eso también anótenlo porque es algo relevante. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Esto ya lo tenían ustedes en el primer apunte. El eje es Berlín, Roma, Tokio.
Es decir, Alemania, Italia y Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos. Era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor. Este dato también es muy importante para que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, y es el ataque por sorpresa a la base de Pearl Harbor. Por favor, anótenlo, ahí está el nombre. ¿Quieren que lo haga un poquito más grande para que lo puedan ustedes visualizar? Ataque a Pearl Harbor. Este es el hecho por el cual Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor. ¿Quién los atacó? Los japoneses. Y por eso Estados Unidos le lanza las bombas no a Alemania, no a Italia, sino a los japoneses. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que atacaron la base naval. En Hawái, en diciembre de 1941. Ok, ya anoten también el año y el lugar. Hawái, 1941. Hawái, 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas, una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler... ¿Se dan cuenta cómo ya estaban en Europa y en Asia prácticamente estos gobiernos totalitarios a los que les hacía referencia la clase pasada? Dominaron prácticamente la mitad del mundo. Y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-boats alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma, usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway. Un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al canal de Suez y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. Súper importante que coloquen de esta Segunda Guerra Mundial
la cuestión de la persecución a los judíos, la situación que se presentó en los campos de concentración, porque esto todavía, o más bien no se tocó dentro de este video, ¿vale? A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes. Los italianos les han traicionado. Ok, Mussolini entonces es italiano y representa a uno de los regímenes totalitarios más importantes del mundo. Anoten, por favor, Benito Mussolini es uno de los representantes totalitarios más importantes del mundo. ¿Quién era el otro? Hitler. Y el otro es el emperador de Japón. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Ok, este hecho es muy importante, el desembarco de Normandía es el 6 de junio, son tropas que vienen de Estados Unidos a engrosar las filas de los franceses y este es un hecho muy importante porque cuando refuerzan esa línea francesa empiezan realmente a retomar fuerza en Europa los aliados. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. Ok, este es el más conocido, el campo de concentración más conocido, el de Auschwitz. Por favor, anoten como el nombre exacto como está aquí, Auschwitz. Es un campo de concentración de los judíos. Ahí los obligaban a hacer trabajos sobrehumanos para poder generar armas, para poder armar tanques, para poder apoyar a la guerra desde el punto de vista de la industria armamentista. Por supuesto que también eran muertos, como dicen en las películas, en las cámaras de gas, y seguramente que eran torturados, y algunos de ellos, pues, inclusive, ¿cómo les platico esta parte? La ciencia, la medicina, por ejemplo, avanzó mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial porque los alemanes abrían a la gente viva y entonces eso les permitió ver el funcionamiento de muchos órganos de los seres humanos a partir de estas prácticas que tuvieron en estos campos de concentración. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. Ok, y ese dato sí lo tienen que anotar. 6 millones de judíos fueron asesinados y como les dije, desafortunadamente en esta, en esta inhumanidad, ¿no? De poder sentirse los alemanes la raza superior y haber hecho con los seres humanos, con los judíos sobre todo, este tipo de atropellos. En febrero los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea.
Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército de... Ok, este dato también tiene que ir. Las bombas que se tiran en Hiroshima y Nagasaki, ahí están los dos nombres bien escritos, Hiroshima y Nagasaki. Son 2 bombas que tienen el principio, uno de plutonio y el otro de... no me acuerdo cuál es el otro elemento. Es la fisión de núcleos. Así es como se logran estas 2 bombas de uranio y plutonio. Más tarde Estados Unidos desarrolla una bomba todavía más potente que es la bomba de hidrógeno y que, bueno, pues hicieron algunos experimentos en el desierto, pero que no la llevaron a probar en contra de alguien en la guerra. del emperador Hirohito. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen es dividir Alemania en 2 partes, una parte occidental y otra parte oriental, una parte que le pertenece a Rusia, otra parte que le pertenece a los Estados Unidos o que es dirigida por los Estados Unidos e Inglaterra, y es en donde se coloca este llamado Muro de Berlín. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí el video de la Segunda Guerra Mundial. Sé que ha sido una jornada larga. Quisiera preguntarles, antes de que nos vayamos, si tienen alguna duda. Ok, y para concluir nuestra sesión, vamos a hacer lo siguiente. Ya les voy a permitir que se vayan desconectando conforme vayan terminando lo siguiente. En el mismo Classroom dejé yo la segunda evaluación. La segunda evaluación la van a concluir en este momento y conforme la vayan terminando, van a irse desconectando. Les agradezco mucho, muchachos, que hayan estado aquí conmigo, que hayan compartido este fin de semana. Siento que hemos ido avanzando bastante. Para los chicos que se van integrando, por favor, les pido que vayan viendo las clases anteriores, sobre todo de física, de español, para que tengan bases para poder seguir avanzando con nosotros. Muy bien, Diego, pues creo que ya terminaste por ahí, ya puedes desconectarte. Te agradezco mucho. Que tengas bonito fin de semana, Diego. Gracias, maestro. Que tenga bonito día. Cuídese mucho. Cuídate mucho igual. No te preocupes, Lalo. Vamos a hacer la segunda evaluación que les puse en Classroom, por favor.
y en cuanto la terminen pueden irse desconectando. Ya también terminó José Manuel y Patricio. Nos vemos, profe, cuídese mucho. Gracias, igualmente. Tengan bonito fin de semana. Sebastián, también ya puedes retirarte, te agradezco mucho. Hasta luego, maestro. Nos vemos, Eduardo. Perfecto, Sofi. Si ya van terminando, Dafne, muy bien. No te preocupes, Dafne. Poco a poquito vamos a ir retomando. La siguiente semana vamos a retomar algunas de estas preguntas, ¿vale? Sí, nos vemos el... Gracias, profe. Hasta luego. Ándale, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos el martes, Hasta profe. luego, fin de semana. Igualmente, Sofi. Hasta luego, profe. Nos vemos. Cuídate mucho, Pau. Gracias, Andrea. Ya pueden irse desconectando. Hasta luego, profesor. Gracias, Dani. Igual pueden irse desconectando. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, maestro.